Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Felipe Arias y junto con los compañeros Santiago Piedris, Luis Mario Larch y Julio Rubio hablaremos acerca de la serie de Taylor en la materia de análisis numérico. Contenido de la serie de Taylor. Contenido de la serie de Taylor. Introducción. Definición de la serie de Taylor. La expansión de Taylor. Diferencias entre serie de Taylor y polinomio de Taylor. Las características de la serie de Taylor, las aplicaciones, ejercicios, ventajas y desventajas y por último, conclusiones. Serie de Taylor. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Julio Rubio, junto con mis compañeros Juan Arias, Luis Salas y Santiago Piedris, vamos a presentarle la serie de Taylor. Bueno, la serie de Taylor es sin duda el fundamento matemático más importante para comprender y formular métodos numéricos que se basan en la aproximación de funciones por medio de polinomios. Aunque a veces no sea muy evidente, la mayoría de los métodos numéricos se basan en la aproximación de funciones por medio de polinomios. En 1715 se presentó una forma general para construir estas series por todas las para las que existe y fue presentado Brooke Taylor, de quien recibe su nombre. Entre las aplicaciones de este método tenemos el cálculo de límites, aproximaciones de acotación de error, estudio de extremos relativos y clasificación de series numéricas. La serie de Taylor es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. Proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. Ofrece una estimación perfecta si la función que se va a aproximar es una constante, sin embargo, si en el intervalo. Entonces se requieren los términos adicionales de la serie de Taylor para obtener una mejor aproximación. Las sumas parciales de la serie de Taylor se van calculando hasta que se consigue una aproximación a la función que tiene la precisión deseada. En palabras técnicas podemos decir que la serie de Taylor es una serie de potencias que se prolonga hasta el infinito, donde cada uno de los sumandos está elevado a una potencia mayor a la antecedente. Para entender mejor la serie de Taylor debemos tener en cuenta que es un punto en una recta tangente a la función f. Dicha recta, a su vez, puede expresarse como una función lineal, que tiene como pendiente la misma pendiente de la función f en el punto A. En otro aspecto a tener en cuenta es que f es una función derivable n veces en el punto A. Si n es infinito, se trata de una función infinitamente diferenciable. La expansión de Taylor de una función es una serie infinita de potencias que representa de manera exacta el comportamiento de la función en la vecindad de un punto dado. Si se ignoran todos los términos de la serie de Taylor, excepto unos cuantos, se obtiene un polinomio que aproxima a la función verdadera. El error del numérico depende de la precisión con la que el polinomio aproxima a la función verdadera. Los errores por truncamiento se evalúan a través de la comparación del desarrollo polinomial de la solución numérica con la serie de Taylor de la solución exacta. Diferencia entre serie y polinomio de Taylor. La diferencia entre serie y polinomio de Taylor es que en el primer caso hablamos de una secuencia infinita, mientras que en el segundo se trata de una serie finita. Así, el polinomio de Taylor se puede definir como una aproximación polinómica de una función n veces derivable en un punto específico A. Como podemos observar en la fórmula, tenemos que f de x es una aproximación a la sumatoria de n igual a 0 hasta n de f n veces prima de x sub 0 sobre el factorial de n por x menos x sub 0 a la n. Características de la serie de Taylor. La serie de Taylor proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Por supuesto, para hacer esta aproximación solo se pueden tomar unas cuantas expresiones de esta serie, por lo que el resto resulta en un error conocido como el término residual. Ese criterio del que aplica la serie en número de términos que ha de incluir la aproximación. Pueden resolver por aproximación funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y etc.
Sea f de x una función y tiene sus primeras n más 1 derivadas son continuas en un intervalo que contiene a y x, entonces el valor de la función f de x es dada por sea f de x una función y tiene sus primeras n más 1 derivadas son continuas en un intervalo que contiene a y x, entonces el valor de la función f de x es dada por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito por de f n' de a sobre factorial de n por x menos a la n. Esta representación tiene tres aspectos importantes. La derivación e integración de una de estas series se puede realizar término a término, que resultan operaciones triviales. Se pueden utilizar para calcular valores aproximados de la función. Es posible también demostrar que si es viable la transformación de una función a una serie de Taylor es la óptima aproximación posible. Si esta serie converge para todos x pertenecientes al intervalo a menos r, a más r y la suma es igual a f de x, entonces la función f de x se llama analítica. Para comprobar si la serie converge en f de x, se suele utilizar una estimación del resto del teorema de Taylor. Una función es analítica si y solo si se puede representar con una serie de potencias. Los coeficientes de esta serie son necesariamente los determinados en la fórmula de la serie de Taylor. Si a es igual a 0, a la serie se le llama serie de Maclaurin. Podemos observar la siguiente fórmula, donde podemos ver claramente el n factorial, donde también f a la n de a denota la enésima derivada de f para el valor a de la variable respecto de la cual se deriva. El residuo r sub n se define como donde t es igual a es una variable muda. La ecuación se llama serie de Taylor. Si se omite el residuo, vemos que el lado derecho de la ecuación es la aproximación del polinomio de Taylor para f de x. En esencia, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse mediante un polinomio. La ecuación 3 se denomina forma integral, la cual expresa el residuo. Se obtiene una fórmula basándose en el teorema del valor medio de las integrales. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente, debemos saber que la pregunta que siempre hay que hacerse es ¿cuántos términos se requieren para obtener una aproximación razonable? Como vimos aquí, la ecuación para el término residual se puede expresar, como vemos aquí en pantalla. Significa que el error de truncamiento es de orden h sub n más 1 y además que el error es proporcional al tamaño del paso de h elevado a la n más 1 a la enésima potencia. Esto nos sirve para conocer un poco cómo debemos ubicar estas fórmulas y tener en cuenta la forma en que estas tienen que ser usadas. El momento en que debemos que utilizar los polinomios, el momento en que vamos a pasar a series y el momento en que vamos a tener en cuenta errores proporcionales al tamaño del paso, en este caso de h. También tenemos que tener en cuenta el error de truncamiento. Estas fórmulas nos sirven para todo eso. A continuación, nuestro compañero Julio Rubio nos comentará un poquito las aplicaciones que la serie de Taylor tiene. Bueno, compañeros, Julio Rubio de nuevo. A continuación vamos a hablar sobre algunas de las aplicaciones de la serie de Taylor. Además de la obvia aplicación de utilizar funciones polinómicas en lugar de funciones de mayor complejidad para analizar el comportamiento local de una función, las series de Taylor tienen muchas otras aplicaciones. Algunas de ellas son los análisis de límites, el estudio y estudio paramétrico de las mismas, la estimación de números irracionales acuerpando su error, la regla de L'Hopital para la resolución de límites indeterminados, el estudio de puntos estacionarios en funciones, máximos o mínimos relativos o puntos de sillas de tendencia estrictamente creciente o decreciente, estimación de integrales, determinación de convergencia y suma de algunas series importantes, estudio de orden y parámetro principal de infinitésimos, entre otras. Bueno, compañeros, aquí nuevamente Juan Felipe Arias. Y bueno, vamos a tener en cuenta algo muy importante que ya nos había comentado el compañero Julio Rubio con el tema de las aplicaciones. Es que hay que tener en cuenta algo con los ejemplos que vemos de serie de Taylor. Y es, por ejemplo, en las funciones, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de variaciones de la serie de Taylor son estas que vemos acá, que son la función exponencial que vemos aquí en pantalla.
y tenemos las funciones trigonométricas. En este caso, la primera imagen corresponde a la fórmula de seno de x y la segunda a coseno de x. Y además ahí vemos que hay otras, ¿no? Entre otras funciones comunes que también se encuentran como lo son el logaritmo natural, la serie geométrica, la serie binomial, las funciones hiperbólicas y la función W de Lambert. Todas estas tienen en común algo y es que son muy importantes para la serie de Taylor, puesto que están relacionadas de una manera muy especial, debido a que tienen que ser constantemente usadas dependiendo del caso o la situación del problema que se va a afrontar. Bueno, una vez ya hemos tocado los ejemplos de la serie de Taylor, vámonos ahora con algo tan relevante como es la función analítica, ¿no? Donde vemos que es una de las más usadas. Si f de x está dada por una serie de potencias convergentes en un disco abierto o un intervalo en la recta real centrada en el punto B, en el plano complejo, entonces se dice que es analítica en el disco, por lo que para x en este disco f está dada por la serie de potencias convergentes. Esto es lo que nos quiere decir esta fórmula que vemos aquí en principio, ¿no? Y además, derivando con respecto a x la fórmula anterior n veces y evaluando x igual a b, obtenemos lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Que es a f elevado a la n por b sobre n factorial, que es igual a sub n. Entonces, con lo que vimos anteriormente, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, en tal caso, la expansión en series de potencia coincide con la serie de Taylor. Por lo tanto, una función es analítica en un disco abierto centrado en B si y solo si su serie de Taylor converge al valor de la función en cada punto en el disco, ¿no? Otro punto muy importante es si f de x es igual a la suma de su serie de Taylor para x en el plano complejo, entonces f es llamada entera. Entonces, los polinomios, la función exponencial Euler a la x y las funciones trigonométricas seno y coseno son ejemplos de funciones enteras. Ejemplos de funciones que no son enteras, en este caso serían el logaritmo, la función trigonométrica tangente y su inversa, arcotangente en este caso. Para estas funciones la serie de Taylor no converge si x está alejado de b. Esto en la serie de Taylor diverge, ¿no? Para x, si la distancia entre x y b es mayor que el radio de convergencia. Entonces, ¿qué debemos saber? Que la serie de Taylor puede ser usada para calcular el valor de una función entera en cada punto si el valor de la función y todas sus derivadas son conocidas en cada uno de esos puntos. Ejercicios. Buenas tardes compañeros, les habla Luis Mario Lara Salas y veremos un ejercicio de la serie de Taylor. Primero, leamos el enunciado, que nos dice lo siguiente. Hallar la serie de Taylor generada por la función f de x en 1 sobre x en el punto a igual a 2. Lo que debemos hacer es aplicar la fórmula, lo que nos daría lo siguiente. F de 2 más f' de 2 por x menos 2 más f' de 2 sobre 2 factorial por x menos 2 a la 2 más f' de 2 sobre 3 factorial por x menos 2 a la 3. Y así hasta llegar a la f' enésima de 2 sobre n factorial por x menos 2 a la n. Para continuar, debemos calcular los diferentes términos. Nosotros vamos a truncar hasta el tercer término para no extendernos mucho en este ejemplo. Y porque sería bastante complicado hallar todos los términos hasta la enésima vez. Entonces, comencemos por lo siguiente. Si f de x es igual a 1 sobre x, entonces f de 2 será igual a 1 sobre 2. Ya tenemos nuestro primer término. Ahora, f' de x es igual a 1 a menos 1 sobre x a la 2. Por ende, nuestra f' de 2 será igual a menos 1 sobre 2 a la 2. Ya tenemos parte de nuestro segundo término. Y por último, f' de x será igual a 2
sobre x a la 3, lo que será igual a f' de 2, que sería igual a 2 sobre 2 a la 3, que eso sería un medio. Ahora, teniendo estos tres términos con los que vamos a trabajar, reemplazamos en la fórmula, lo cual nos quedaría 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 a la 2 por x menos 2 más 1 sobre 2 a la 2 sobre 2 factorial por x menos 2 a la 2. Ahora resolvemos de la siguiente manera. 1 sobre 2 menos, multiplicamos el 1 por el x menos 2, nos da x menos 2 sobre 2 a la 2, más, multiplicamos el 1 sobre 2 a la 2 por el x menos 2 a la 2, nos quedaría x menos 2 a la 2 sobre 2 a la 3. Si seguimos haciendo esto, nos podemos dar cuenta que en el primer término el denominador es 2, en el segundo el denominador es 2 a la 2 y en el tercero el denominador es 2 a la 3. Y aparte de esto, el numerador siempre va a ser x menos 2 elevado a un número menor que el denominador. Por ende, podemos concluir que el siguiente término en su denominador será 2 a la 4 y numerador será x menos 2 a la 3. Y además, el primer término es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, por ende, podemos concluir que este será negativo. Y así podríamos calcular todos los términos como el siguiente. Esto sería la serie de Taylor. En este caso, no podríamos hacer la serie de Maclaurin, porque la A en la serie de Maclaurin sería igual a 0. Y cuando hagamos f de 0, esto será igual a 1 sobre 0. Y eso sería infinito y no existiría. Por ende, no podríamos calcular. Muchas gracias. Bueno, compañero, Julio Rubio de nuevo. En base al video anterior hablaremos ahora sobre las ventajas y desventajas de esto. Una de las ventajas es que es una serie funcional. También aproximar el valor de una función en un punto en términos. Se resuelve por aproximación funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, entre otros. Y radica en el uso de un número finito de términos. Entre las desventajas tenemos que tiene que surgir de una ecuación que se basa en operaciones de una ecuación general que se desarrolla por un binomio y que tiene una restricción del método para funciones como cotangente y cosecante. Como conclusión podemos decir que la serie de Taylor es de mucha importancia para el cálculo efectivo de las funciones continuas y donde se destaca el atender aspectos propios de convergencia. Es por ello que la serie de Taylor es un teorema de continuidad, teorema de dos valores medios y los criterios de convergencia de series numéricas, considerada como una cierta matemática avanzada cuyo objeto es profundizar en los procesos de convergencia de las series infinitas, acompañado de sus métodos algebraicos.